Y bueno, para arrancar con este programa, como les dijimos, de memoria, teníamos pensado explicarles y para que los oyentes entiendan, bueno, participen con nosotros, porque muchas veces se habla del neoliberalismo y de lo que fue el neoliberalismo, y se dan por ahí por sabidas o por conocidas ciertas cuestiones de la historia, que los más jóvenes no la vivieron, que por ahí lo saben de dichos o de libros de historia o de lo que le han contado los padres, que por ahí nosotros mismos tampoco lo vivimos, al menos mi generación no vivió la dictadura. Yo nací prácticamente en la democracia, por ejemplo, y cómo algunas cuestiones que se presentan ahora como novedosas, como que son revolucionarias, ciertas premisas de del libre mercado, de la libertad, del vamos a hacer flexibilización laboral y vamos a plantear, se presenta como algo revolucionario, cuando en realidad todas estas medidas y todo este sistema se aplicó, ¿sí? Y esto tiene que ver porque también vamos a estar hablando en el próximo bloque con un historiador, con Leonardo Campana, un investigador del Instituto de Jaureche, tiene su canal de YouTube, Lugares con Historia, y es muy estudioso del peronismo también. Entonces, bueno, también lo convocamos para hablar del 17 de octubre. Va a ser un programa con mucho contenido histórico. Ah, sí, mañana cumpleaños Milei, es verdad. Porque él decía que... Pero bueno, no... Es el día de cumpleaños, no estamos hablando de la campaña. Mañana cumpleaños Milei también. Nos confundimos con eso. Y bueno, vamos a estar hablando el 17 de octubre de cómo el 17 de octubre de 1945 cambió la sociedad y cómo a partir de ahí se cambió la sociedad argentina para siempre, la estructura social, los trabajadores, ¿no? Los derechos de los trabajadores. Que hoy en día en muchos espacios políticos cuestionan, ¿no? Los derechos de los trabajadores y que hay que recortar. Hoy justamente al principio del programa, por eso todo tiene que ver, ¿no? Hoy al principio del programa arrancamos haciendo un homenaje a Mariano Ferreira. Mariano Ferreira fue un joven trabajador ferroviario, terciarizado, que bueno, resultó asesinado en una protesta que estaban haciendo ellos, ¿no? Los trabajadores ferroviarios para los terciarizados, ¿no? Porque para tener los mismos derechos que los trabajadores de planta, ¿no? Y esto pasó hace 13 años y si bien los responsables fueron condenados, mantener el recuerdo de Mariano Ferreira, de su lucha, de la lucha de los trabajadores, ¿no? Cuando tanto se lo cuestiona, cuando tanto se cuestionan los trabajadores, cuando tanto se cuestiona a los derechos adquiridos, se cuestiona el valor del salario, se cuestiona las indemnizaciones, ¿no? Hay muchas propuestas que tienen que ver con esto de cambiar el sistema de indemnización para que a vos cuando te echen del trabajo, en vez de cobrar una indemnización que equivale a los años que trabajaste, ¿no? Y te den que vos vayas haciendo un aporte para que vos te pagues tu misma indemnización, cosa que al empleador en sí no le signifique nada despedir, ¿no? Con lo que eso implica para lo que es la estabilidad en el empleo. Entonces, si nosotros consideramos proyectos políticos que lo que hacen es querer quitar derechos, querer achicar, cuando en realidad me parece que no es el gran problema, no es el problema que los trabajadores tengan muchos derechos, porque el salario, si uno mide el salario mínimo en dólares, estamos en menos de $160, es lo que es un salario mínimo. Es muy poco lo que gana hoy un trabajador en este país. Es muy barata la mano de obra para que encima cuestionen de que se gana mucho. O la industria del juicio, o tantas cosas que nos van instalando, y que esto ya se pensó, y que esto ya pasó, que esto ya ocurrió y se aplicó, y con graves consecuencias que aún hoy las estamos padeciendo, porque si nos ponemos a pensar, nosotros en el año 1974 teníamos un índice de pobreza del 4,4%, ¿no? Para 1974. Era muy poquito el índice de pobreza. Y cuando se recupera para el 1983, ese índice de pobreza había alcanzado un 37,4%. Uno ve esos números, pero fíjense cómo estas medidas, el neoliberalismo, las medidas neoliberales, que ahora vamos a explicar de dónde viene, cómo eso cambió la sociedad, porque no es lo mismo una sociedad que con un 4,4 de pobreza con un 37.
Y de ese porcentaje, que puede ir más, en menos, ahora estamos en un 43 creo que era, si no me equivoco, el índice de pobreza. 41, ahora lo voy a verificar bien. Estamos en más de un 40% de pobres, ¿no? Y hay un 30% de esa pobreza que es estructural. Entonces es algo, estamos ya 40 años de democracia y ese tema, la democracia no lo pudo resolver, no lo pudimos resolver. ¿Por qué estamos repitiendo algunos patrones de ese modelo económico que instauró la dictadura militar? Por eso nosotros, cuando también se habla del negacionismo y se habla de negar los desaparecidos y negar lo que pasó en la dictadura, todo eso es también negar el sentido que tuvo esa dictadura, ¿no? Porque más allá del horror que ya hemos hablado, ya el horror que fue ese golpe de Estado del 24 de marzo del 76, vino a instaurar un régimen de exclusión, vino a instaurar un régimen de cambiar esto, de cambiar las relaciones laborales, de cambiar la organización sindical, porque eso es lo que se atacaba, porque no podían imponer este modelo con una clase obrera combativa, con una clase obrera organizada. Entonces, ¿cómo lo tenían que imponer a este neoliberalismo? ¿Por qué neoliberalismo? Porque, bueno, fue una corriente de los años 70, todo el mundo, que lo que se quería era el neoliberalismo, porque es volver a las bases del liberalismo, ¿no? De que quede todo en manos del mercado, de liberar las fuerzas productivas, de que los salarios se los determine también el mercado, que no haya regulaciones. ¿Y cómo se hizo eso? Bueno, se probó primero acá, se probó en Argentina, se probó en Chile. Argentina y Chile fueron el laboratorio del neoliberalismo. Pues estas medidas se aplicaron con Margaret Thatcher en Inglaterra, con Ronald Reagan en Estados Unidos, pero primero se intentó acá, a ver cómo salía. Y todo eso se hizo porque había también que colonizar, siempre hablamos esto de la colonización de la subjetividad. Tenía que también esto acompañado de convencernos de que la industria argentina era mala, de que lo nacional no servía. No es simplemente decir, bueno, vamos a poner estas medidas, sino de convencernos de que, bueno, que lo nuestro no servía, que había que liberar las importaciones. Entonces, cuando nosotros recordamos ese golpe militar, tenemos que tener en cuenta lo que se aplicó, ¿no? La dictadura tomó por la fuerza el control de todos los poderes del Estado, incluso de los medios de comunicación. Se inspiró en las ideas de Milton Friedman, pensador estadounidense perteneciente a la Escuela de Chicago. Y fueron Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, Adolfo Diz en el Banco Central y Carlos Alfredo Rodríguez como jefe de asesores los que siguieron la recta destructiva. Pues fue destructiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar ahora a Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía entre 1976 y 1981, o sea, acompañando ese horror que sucedía con la violación de los derechos humanos, con los desaparecidos, con el robo de bebés, todo lo que pasaba, iba acompañado de un cambio en la matriz económica y productiva de nuestro país. Implicaba liberación de los precios, esto a nivel económico. Al eliminarse los controles, los valores aumentaron a gusto de los empresarios. Eliminación de los controles de cambio, se dejó de controlar el dólar, por eso se devaluó la moneda nacional. Se liberaron las importaciones y exportaciones. La industria nacional sufrió un duro golpe y las pequeñas, medianas y grandes empresas se vieron afectadas a la hora de competir con los productos extranjeros, ¿no? Acá habla de una propaganda de las sillas. O sea, tenemos a mano para que se vean cómo la propaganda de esa época nos convencía a nosotros de que lo nacional era malo. Una propaganda de una silla donde un señor, por ahí ustedes lo van a escuchar, no lo van a ver, pero un señor se sentaba en una silla que era de industria nacional y se caía y se rompía. Y lo importado era lo bueno y tenía para elegir un montón de sillas. Vamos a ver si lo tenemos ahí para escucharlo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos.
hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Bueno, acá teníamos a la propaganda esta que un poco nos convence, ¿no?, de lo que exponíamos acá. Cómo hacíamos para entrar la importación y comenzarnos, bueno, el nuestro es malo, ahora vas a poder elegir, vas a tener un montón de productos y eso va a generar la competencia, eso va a hacer que para competir también los productos nacionales tengan que mejorar su calidad y bueno, así nos iban convenciendo de que eso era lo mejor, cuando lo que realmente pasó fue que todas las industrias nacionales no podían competir con los costos importados y se terminaban fundiendo, ¿no? Y eso que también implicó más despidos, ¿no? Cierre de fábricas, cierre de empresas, despidos. Fíjense cómo se va remodelando la matriz productiva. Otra de las puntos de Martínez de Oz, que ahora lo vamos a escuchar para que ustedes lo escuchen, cómo esto se transmitía también por cadena nacional, ¿no? Libertad en las tasas de interés y reforma financiera, ¿no? La dictadura intentó abrir la competencia en el sector financiero, por lo que logró fue darle la posibilidad a los bancos de poner tasas de interés que querían. Frente a esto, los capitalistas que podían evaluar la posibilidad de invertir, bueno, en la bicicleta financiera, ¿no? En vez de invertir en producción, se invertía, se ponía en el banco, se generaba tasa de interés y bueno, eso era más, se sacaba más ganancia que ponerla en la producción, al dinero, ¿no? La deuda externa creció de manera sideral. Durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, la deuda era de 7.800 millones de dólares. Sin embargo, tras 7 años de dictadura cívico y militar, la deuda, escuchen bien lo que se incrementó la deuda externa, se incrementó un 364%. Alcanzó los 45.000 millones de dólares. Entonces quedamos endeudados. Las medidas económicas tomadas por la última dictadura cívico-militar generaron un estrepitoso crecimiento de desempleo y de la pobreza. Ahora vamos a hablar de números. Que también abrió camino a la multiplicación de gente en situación de calle, la fomentación de la libertad de mercado devino en que el consumo interno cayera abruptamente y dejara severos daños incluso en el sector industrial. Para colmo, dichas políticas también tuvieron efecto en las posteriores medidas que los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri repitieron en plena democracia, siguiendo el modelo económico neoliberal que implementó la dictadura. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este informe que hacemos acá desde Otras Voces, para que se entienda, para que se comprenda lo que... Esto, ¿no? Este patrón que vino a imponer la dictadura. Vamos a escuchar ahora, como yo les decía, estas medidas económicas que se anunciaban como novedosas, que las denunciaba el propio ministro de Economía de ese entonces, Martínez de Oz, las denunciaba en cadena nacional. Y esto se lo presentaba como algo novedoso, como algo que iba a ser positivo para la sociedad, con los resultados devastadores que ahora vamos a explicar. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma.
Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bueno, eso es lo que se anunciaba como bueno, como novedoso, como positivo. Realmente lo que sucedió es todo lo contrario, ¿no? Y fíjense cómo se marcaba el tema este de la flexibilización laboral también, ¿no? De liberar el mercado de trabajo, de liberar los alquileres, de dejar todo en manos de las manos, esto, ¿no? La mano invisible del mercado, que iba a resolver todo porque el Estado era malo, porque el Estado tenía que ser reducido a un mínimo. Entonces, bueno, supuestamente en el ámbito privado y con la libertad de mercado se iban a resolver todas las cuestiones, cuando en verdad lo que pasó fue totalmente lo contrario. Por eso digo, cuando se habla de liberalismo, de la libertad de los mercados, cuando se habla de todo este tipo de consignas, en realidad son fórmulas que ya se aplicaron, que ya fracasaron y que realmente todavía hasta el día de hoy nos cuesta salir de ese esquema, porque nos ha dejado estos niveles de pobreza que lamentablemente, y esto es una deuda que tenemos en la democracia, y agradecido, ¿no? de tener, y que digo, es importante de nuestra democracia, que ya cumple 40 años, ya va a cumplir 40 años de democracia, de que no tuvimos más dictaduras en nuestro país, de que podemos ir a votar, pero con todo eso todavía no hemos podido sacarnos de todo de encima este modelo económico. De hecho, hasta incluso hemos elegido modelos, por medio de las elecciones hemos elegido modelos que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué dejó la dictadura? De esa gran deuda externa de la que hablamos, la mitad de esa deuda se estatizó. O sea, 22.000 millones de dólares de esa gran deuda que se tomó, que son la mitad de la deuda externa, fue estatizada. O sea, fíjense que cuando a ellos les conviene el Estado, hacen uso del Estado, ¿no? ¿Quiénes se beneficiaron con esa estatización? El Grupo Macri, Techin, Ford, Fiat, el Citibank, ¿no? Se fueron empresas, el Grupo Macri también, ¿no? Se fueron beneficiados por esa, porque se estatizó la deuda externa. Se cerraron más de 20.000 fábricas, la deuda externa, como dijimos, creció un 364%. Esto también es para tener en cuenta. El mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, se aprobó un crédito con el FMI de 110 millones de dólares. O sea, se hizo un desembolso el mismo día del golpe de Estado, el FMI desembolsa, ¿no? Entonces, fíjense cómo tiene que ver una cosa con la otra, cómo las cosas no pasan, porque si esto es el plan Cóndor, esto venía parte de un plan de decir, bueno, vamos a tener que implementar dictaduras sangrientas en América Latina para poder implementar estos modelos económicos. Y como dije, fuimos el laboratorio, no es que después no pasó en sus países, porque también en los países centrales fueron víctimas de estas medidas, ¿no? Y cómo esto disuelve la sociedad, cómo disuelve los lazos sociales, ¿no? Cómo nos llevan a eso, ¿no? A pensar que en una sociedad individualista. El índice de pobreza pasó de un 4,4 a un 37,4%. Y el valor del salario, el valor real del salario se redujo en un 52%. Esto también, o sea, cómo se devaluó el valor del salario, que un obrero terminó ganando la mitad de lo que ganaba en el 74, en el 75, ¿no? Por medio de este proceso militar. Digo, aprovechemos para reflexionar, aprovechemos para no dejarnos llevar por el enojo, porque ¿qué pasa? Si nosotros, uno entiende los enojos y uno entiende la frustración de esto, decir, bueno, pero estamos en democracia y votamos y no logramos por ahí solucionar estos temas tan importantes como es la pobreza, ¿no? Pero estas recetas ya fracasaron. Y a esto me viene, les quiero recordar lo que dijo Mariano Moreno, ¿no? Nuestro gran prócer Mariano Moreno, prócer de la Revolución de Mayo, ¿no?
si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede, hombre y mujer diríamos ahora, ¿no? No conoce lo que vale, lo que puede y lo que se debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo, entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Quiero que hagamos reflexión, ¿no? Y también les quería leer algo, me parece que tiene que ver con todo lo que vamos a hablar, hoy, de un texto que escribió mi querida amiga Rosario Mesa. Escribió un texto muy interesante en la revista Hegemonía, lo estoy buscando porque hoy lo leí y me pareció muy importante, porque hablaba de lo que decía Perón, de cómo, y eso también es nuestra responsabilidad, y vamos a hablarlo también con el historiador, ¿no? Porque Perón, yo creo que, bueno, fue un gran estadista. Todo lo que hizo esta dictadura fue querer destruir los logros del peronismo, ¿no? Y allá por el 1974, esto es en una carta que le escribe Perón a Benito Llambí, dirigente justicialista y diplomático de los gobiernos peronistas, un amigo de él, le escribió una carta a Perón y le decía: he insistido a la juventud que el peronismo jamás debe perder su carácter revolucionario. Un día yo no estaré, pero si nuestros sucesores políticos corrompieran al partido, el Estado y el movimiento para llevar a cabo sus mezquinos intereses en contra del pueblo, pues sería lógico que el pueblo se rebele contra todos ellos, incluso contra nuestros símbolos. Porque si nuestros símbolos pierden su carácter popular y revolucionario y pasan a representar algo arcaico y atrasado, seguramente vendrá otro movimiento de masas populares que, enarbolando o no alguna de nuestras banderas, acabará con el justicialismo y creará algo nuevo. De suceder eso, solo le pido a Dios que lo que venga sea superador a mi legado y sea en bienestar del pueblo. Esto decía Perón en 1974. Le agradezco a Rosario Mesa por traerlo a cuenta, porque me parece que representa mucho lo que está pasando. No nos vamos a meter en tema campaña porque estamos en veda, pero sí aprovechamos para hablar de historia, para recordar lo que pasó en nuestro país. Vamos a seguir hablando en los próximos bloques de lo que fue el neoliberalismo durante el menemismo, porque estas medidas se siguieron agravando. Y se siguieron agravando también, ¿no? Con fundamento en esto de que el mercado resuelve todos los problemas, ¿no? Que todo se resuelve. Pero un iniciador del neoliberalismo acá fue Rivadavia, que sacó un préstamo. Ahí fue cuando empecé. Ese préstamo se pagó muchos años después, ¿no? Está bien. Y bueno, lo que pasa que hay una cosa. La historia es una cosa que a veces la historia se repite. Entonces, el que lee historia y capitaliza esos conocimientos, ¿qué pasa? Ya sabe qué medidas debe arbitrar para que no sucedan más esas cosas. Sí, saber, bueno, pero esto ya sucedió, esto ya pasó, ¿no? Esto ya se aplicó. Sí, y no sirvió, al contrario. Pero insistimos, a ver, yo siempre pongo un tema médico, ¿no? Si usted tiene el paciente y le da la aspirina y ve que no funciona y le quiere seguir dando aspirina... Pero ya sabes que con eso no va a funcionar. Bueno, si no sabe que funciona, ¿por qué se hace? Ahí está. ¿Y por qué se pregona? Y porque depende para qué intereses también, ¿no? Porque este modelo, algún grupo, acá mencionamos los grupos que se vieron beneficiados, por ejemplo, con la estatización, o sea, tomaron deuda y después esa deuda pasó al Estado. O sea, nosotros le pagamos la deuda al grupo Macri, a Techina, FIA, ¿no? Hay gente que se enriqueció mucho con esto. Hay grupos económicos que se enriquecieron, hicieron negocios a partir de este modelo económico y a partir de una dictadura que nos dejó 30.000 desaparecidos. Por eso es importante, cuando se cuestiona lo que pasó, cuando se vuelve a la teoría de los dos demonios, tenemos que entender todo completo, porque más allá del horror, de lo que sucedió, del horror, de los crímenes de lesa humanidad, todo eso sucedió para imponer un cierto modelo económico, del que lamentablemente todavía hay cuestiones de las que no podemos salir, porque todavía somos presos de ese modelo. No pudimos salir del todo por más de los 12 años del kirchnerismo, por más que de lo que se avanzó en materia de salarios. No se pudo avanzar, después vino Macri, después vino Alberto, y fueron años que perdimos de hacer ciertas transformaciones. Bueno, y ahora nos toca mañana ir a votar, y yo digo, siempre con
convicción, con conocimiento también, y sin tampoco uno enojarse porque piensa distinto, ¿no? Me parece que acá es importante, acá nadie, no tenemos que... Estos son herramientas, acá nadie se las sabe todas, acá nadie tiene la posta, acá cada situación es válida también, ¿no? Porque uno no puede enojarse con quien se ve hoy, se siente frustrado, con quien se siente hoy que no puede realizar un proyecto de vida. Es como decía Perón, por eso estas palabras, hoy leí este texto de Rosario, en la revista Hegemonía, y en su propia página, leía esta nota donde ella explica un fenómeno político a raíz, y cita esta frase de Perón, esta carta de Perón. Y me parecía súper importante, porque cómo Perón pudo ver más allá, que el peronismo no son solamente los símbolos, que no se puede uno quedar con la simbología, sino con ese carácter revolucionario, como vamos a hablar en el próximo bloque con el historiador sobre el 17 de octubre. El 17 de octubre fue una revolución popular, donde salió a la calle mucha gente, muchos trabajadores que no se los veía, que no pisaban la capital, porque estaban en el campo, porque estaban escondidos, porque no tenían esa identidad, esa identidad de la clase trabajadora, que se une en un fin común, que se representa políticamente, que se ve representada políticamente. El tema del sindicalismo, el ataque al sindicalismo, desde ya que hay sindicalistas corruptos, desde ya que hay sindicalistas que no representan a los trabajadores, que dejaron de ser, por eso recordamos lo que pasó con Mariano Ferreira, fue asesinado por una patota sindical. ¿Cómo pueden existir patotas sindical? ¿Cómo podemos pensar que se pueden poner, y eso lo decía el hermano de Mariano Ferreira que hablaba en el documental que trajimos, lo malo que es la tercerización, que pone en contra a un trabajador del otro? Porque ¿qué pasa en una fábrica? Vos tenés, vos sos el trabajador de agencia, vos sos el tercerizado y yo soy el trabajador estable. Esa división no tiene que existir, porque somos todos iguales. Porque esa división la hacen justamente para que la clase trabajadora no esté unida, para que no se unan en sus intereses y reclamen y vayan creciendo en sus derechos. En la época esa de Martínez de Oz, yo me acuerdo que proliferaron las agencias, yo le llamaba agencias de colocación, sí. Salías de una y te metías en otra y porque era la única manera de insertarse en el mercado laboral, porque vos vas a pedir trabajo a una empresa y no te tomaba, pero la agencia te tomaba. Entonces hoy te mandaban acá, mañana te mandaban allá, y bueno, eso es una... eso lo tenían que haber regulado de otra manera, ¿no? Y ahí donde tendría que estar presente el Estado. ¿Para qué? Para que no haya tantas agencias, porque usted fíjese, haber agencias y encima tener una liberación de la importación, le estás comprando mano de obra a otro país. Sí, bueno, igual sí, lamentablemente, bueno, hay una ley de trabajo por agencia, existe. En realidad el fin de las agencias de empleo sería para cubrir puestos eventuales, para cubrir puestos de, no sé, un trabajador que tiene una licencia, para cosas puntuales, pero lamentablemente... ¿Se aplicaba? No. Lamentablemente eso se le da un mal uso, se desvirtuó. Y tenés trabajadores que están por agencia, están hace 6 años por agencia, lo que es una aberración, ¿no? Porque... ¿Qué tendría que ser para 3 meses, me parece, no? La agencia. Ya, debe ser un tiempo limitado, acotado, no podés tener trabajador por agencia. Si bien la ley no dice por cuánto tiempo, se supone que no tenés que hacer un uso, no tenés que usarlo como un instrumento de evadir la ley laboral, digamos. Pero en los hechos no pasa. Ese es el tema. Entonces, bueno, por eso luchaba Mariano Ferreira, ¿no? En aquel tiempo. Y es también. Pero por otro lado tenés ciertos espacios que plantean todo lo contrario, que hay y pareciera que hubiera un consenso de que sí, de que hay que ir por eso y que hay que ir con la flexibilización laboral y que los convenios ya están viejos y que ya los convenios fueron de una época que ya ahora no tienen que ver con la realidad. Y bueno, acá Eduardo nos escribe, le saludamos a Eduardo, gracias por estar del otro lado como siempre. Nos manda acá un documental de la BBC.
Sí. Acá nos dice el historiador argentino Ezequiel Adamovsky, concluyó que en los 30 años posteriores a 1945 la Argentina duplicó su ingreso per cápita y amplió su producto a ritmos superiores a los de Estados Unidos y también a los del Reino Unido, Australia, a Nueva Zelanda. Claro, sí. Es así. Fue una época de mucho crecimiento y después, bueno, vinieron a sacarnos todo, ¿no? Y nos dice, si no me equivoco, Macarena, si no me equivoco, fue Melconian el que a esa deuda privada en la época de los militares se la pasó al Estado. Sí, tal cual, fue Melconian, se lo dijo, se lo dijo en una entrevista, se lo dijo Lanata, a un joven Melconian, ¿no? Más joven Melconian, y se lo dijo, que le había estatizado la deuda. Por eso, ¿no? Todo, justo el programa pasado hablamos de los audios de Melconian, que son personas realmente siniestras, ¿no? Son personas que tienen un pasado muy siniestro, más allá del tema de los audios, ¿no? Esto ya viene hace rato y tiene que ver, por eso tratemos de ver, tratemos de entender, de comprender lo que nos pasa, ¿no? Y qué modelos son los que favorecen al pueblo y qué modelos son los que atentan con los derechos del pueblo. Vamos a estar hablando de eso, son las 9:55. Si les parece, vamos a repetir las vías de comunicación para que, así como hace Eduardo, ustedes charlen con nosotros. Hay mucha gente que nos escucha y no se animan a hablar. Y bueno, y tienen que animarse a hablar, porque todo sirve, todo suma. 53 41 25 16. Repito, 15 53 41 25 16. Analizando cómo siguió la historia del neoliberalismo en nuestro país, hablamos en uno de los primeros bloques del primer bloque del programa, en el primer bloque justamente del programa, estuvimos hablando de cómo comenzó el neoliberalismo con la dictadura, las medidas económicas de la dictadura. Escuchamos al ministro de aquel entonces, el ministro de Economía, Martínez de Hoz, y después tenemos el menemismo. Bueno, se recuperó la democracia, la guerra de Malvinas, la democracia, sí. Alfonsín, que bueno, como dijimos, la dictadura nos dejó mal parados, nos dejó con un índice de pobreza del 37,4%, el valor del salario, el valor del poder adquisitivo del salario decayó un 52%, o sea que los obreros se hicieron mucho más pobres en ese entonces con todas estas medidas novedosas, neoliberalismo, la liberación de las fuerzas productivas, la entrada de las importaciones. Y bueno, entonces para el 1989, para el fin del gobierno de Alfonsín, teníamos una tasa de desempleo de 7,1%. Recordemos que en el 74 no había un problema muy grande de desempleo. Sí, con Menem se llegó en 1995, estuvimos al 18,5% de desempleo. Cuando Alfonsín termina su gobierno con el problema de la hiperinflación, que si bien, bueno, Menem en el 89, ¿no? En el 89 Menem resuelve lo de la inflación. Se resuelve el tema de la inflación, pero ¿a costa de qué? Las privatizaciones. Tenemos que entender también el contexto mundial, ¿no? Del 89, ¿no? Caída del comunismo en el mundo, se habla del fin de la historia, ¿no? De que en esto del comunismo, el capitalismo parecía que había vencido el capitalismo por la caída del muro, por la caída de la Unión Soviética. Y viene Menem a aplicar esta receta neoliberal que para entonces ya estaba de moda en todo el mundo, porque se había empezado, como dijimos, acá fue el laboratorio, y bueno, ya en el mundo, con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética, empezó con todo a aplicar las medidas neoliberales, ¿no? Pues toda la globalización, el fin de la historia, ¿no? Entonces Menem abrió el comercio exterior, desindustrializó, vinieron las privatizaciones, porque también se seguía hablando de que todo lo público era deficitario, que todo lo público funcionaba mal, que había que privatizar todo, ¿no? Fue la venta de la joya de la abuela, ¿no? Se dice en lo común.
Entonces Menem abrió el comercio exterior, descentralizó, privatizó todo lo que quiso, mejoró el funcionamiento de los servicios públicos, sí, pero atrajo empresas extranjeras, achicó el Estado en muchas de sus funciones esenciales como la educación y la salud, y agrandó el déficit fiscal, la deuda externa, la desigualdad social, y dejó el desempleo en un margen, en números que no lo habíamos vivido antes, ¿no? Como les dije, para 1995, la segunda presidencia de Menem, estábamos con un 18,5% de desocupados. Yo me acuerdo de esos tiempos, me acuerdo de terminar el secundario, que no había trabajo. Mis compañeros no conseguían trabajo, que eran colas interminables. Y que en esa época todavía se salía con el diario a buscar trabajo y no había nada. Y lo que había era paupérrimo. Y no había asistencia social, recién empezaban las manzaneras, ¿no? Todas esas, pero no había, ¿no? Después del 2001 se empieza a implementar lo que es el plan trabajar. Acá sí, acá mi compañero dice, el neoliberalismo es un modelo económico que tiene como principal objetivo disminuir el papel del Estado en los asuntos comerciales, por ende critica la intervención estatal. Sin embargo, tiene otros principios: propiedad privada y libre mercado, privatización de empresas estatales. Acá vamos a escuchar, ahora le vamos a pedir a Lucas que nos pase el audio donde se anuncia el decálogo menemista, ¿no? Que son las privatizaciones, con el ministro Dromi. Vamos a escucharlo. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, nada de lo que, encima tuvo como un fallido ahí, nada de lo que tenga que ser estatal permanecerá en nada del Estado, como diciendo todo va a ser privado, ¿no? Ahí fue un fallido. En realidad ha dicho todo lo que tenga que ser privado, ¿no? Va a quedar en manos del Estado. Y sí, acá tenemos el desmantelamiento de los ferrocarriles, las privatizaciones, seguimos en esto de las importaciones, la deuda externa, y también todo esto, como les dijimos, cuando se proponen estos modelos económicos también van acompañados de la ayuda de los medios hegemónicos. En ese momento estaba el programa de Neustar, por ejemplo, que lo alababan, y a Menem se lo ponía como... se le daba esa caracterización de canchero, de que era un presidente moderno y que andaba en Ferrari y que venían los Rolling Stones y él estaba ahí y que era una especie de playboy, ¿no? Cómo se lo ponía en ese lugar, mientras seguía deteriorando, ¿no? nuestra calidad de vida, porque si bien pudo controlar la inflación en su primer momento, Menem termina el gobierno con una gran caída del PBI, con una pobreza de más del 54% y con casi un 20% de desempleo. Producto de todo eso, le termina estallando la bomba al gobierno de Fernando de la Rúa, que tampoco hizo nada para transformarlo, ¿no? Porque siguió en ese camino, porque siguió con la deuda del FMI, con el blindaje, siguió con el mismo modelo y bueno, le terminó explotando de la Rúa lo que también ya, lo que era algo que ya explotaba, que no se podía sostener más. Vamos a escuchar una propaganda para que vean cómo también los medios funcionaban y cómo se nos quería convencer de que la quita de derechos iba a ser un beneficio para nosotros. Y van a escuchar a una mujer que decía, bueno, mi marido hoy no tiene trabajo, pero se mejoró en esto, pero se están creando las condiciones para que después podamos salir adelante. Esta es una propaganda del 99, de 1999,
para que sepan cómo también, cómo se nos trata de convencer de que la quita de derechos está bien. Mi marido está sin trabajo. Es por eso que no me cae bien Menem. Porque si él quisiera, podría resolver el problema del desempleo en la Argentina. Tenemos buenas rutas, teléfonos, puertos. No solo no hay más inflación, sino todo lo contrario. Hay estabilidad, una moneda fuerte y hoy el país tiene respeto internacional. Y por lo que yo sé, eso es lo que más atrae a las empresas. Entonces, vea si no tengo razón. ¿Qué estaba haciendo el presidente Menem todo este tiempo que no terminó con el desempleo? Estaba justamente creando las condiciones para que la Argentina pueda generar los empleos que necesita. Y eso solo sucede cuando el país no tiene inflación, cuando tiene estabilidad, una buena infraestructura y una economía moderna. Es así que vamos a atraer más inversiones, garantizar el crecimiento y vencer definitivamente el desempleo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Bueno, acá escuchábamos lo que... Una propaganda, ¿no? Una propaganda política, pero cómo nos iban convenciendo de eso. Acá nos llegó otro mensaje de Eduardo que nos decía, era lindo Menem. Claro, nos lo mostraban como lindo a Menem, ¿no? Está haciendo una serie ahora del Menem. Realmente es para pensar, ¿no? Todo esto. Cómo se nos quiere de manera convencer de que de que quitándonos derechos, que bueno, que hay que esperar, la teoría del derrame, creo que esto lo que representa es eso, la teoría del derrame. Está bien, nos privamos ahora, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que resignar algunos derechos, tenemos que resignar una cuestión esencial como tener trabajo, pero bueno, se están haciendo cosas para que vengan las inversiones y cuando vengan las inversiones se va a generar riqueza. Esas riquezas van a derramar en todo y eso no pasa. Porque escuchamos esta publicidad y vemos cómo terminaron las cosas. Cómo terminamos en un 2001 con 39 muertos en la calle, luego Maxi y Darío, y la penuria y lo que nos costó salir de eso, ¿no? Que recién en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, pudimos empezar a remontar, pero fue muy doloroso. Y como les decía, sin ninguna ayuda social. Recién empezaba lo del plan trabajar, que eran 150 pesos en ese entonces. Que fue como un alivio porque la gente que estaba desocupada no tenía nada. No tenía como ahora que hay unos programas, la AUH, los potenciar trabajo, las pensiones para madre de 7 hijos, ¿no? Hay ahora cierto colchón de derechos, ¿no? Que si bien es poco, si bien como decimos, no es... Yo creo que nadie puede vivir con un potencial para siempre o con un plan social para siempre, porque el trabajo es lo que dignifica, el trabajo es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos en la vida. Me parece que en ese entonces la situación era mucho peor. Era mucho peor, teníamos la gente cartoneando, teníamos chicos mal alimentados. Había un tren que se llamaba el tren blanco, ¿no? Sí, el tren blanco. Bueno, los chicos que se desmayaban, nos contaban los docentes, los chicos que se desmayaban en la escuela. Era lo más frecuente, desmayos en la escuela porque los chicos no comían. Quizás después de eso también el 2001 dejó una organización social, las asambleas, los comedores barriales, que hoy están, como hablamos hoy de Betty, por ejemplo, nuestro oyente que tiene su merendero en su casa, en el barrio La Olla. Es una actividad social importantísima, que es de tanta ayuda, pero si uno lo piensa, la verdad, no tiene que pasar. Los chicos tendrían que poder tomar la leche en su casa, hacer las comidas en su casa. Pero bueno, está esta organización que la verdad que en los malos momentos ayuda, esta organización de personas que digan, bueno, vamos a hacer esto, vamos a poner... Y eso también es organización política, ¿no? Saber en los barrios, saber dónde hace falta. Si bueno, acá hace falta un lugar para comer, ¿no? Y eso realmente es organización política más allá de la foto, ¿no? Decir, bueno, vamos a donde está la necesidad. Entonces para eso tiene que servir la política también. Pero siempre pensando en que, bueno, en que todo eso implique
que esos chicos en algún momento no tengan la necesidad de ir, que vayan para otra cosa, que vayan para distraerse, pero que no tengan la necesidad de ir a buscar comida en otro lado que no sea la casa, porque uno tiene, me parece, el derecho eso de poder alimentar a sus hijos y de darles y de tener una vida digna, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, eso entonces era muy dura la realidad, era durísima la realidad, era durísima. Y tenías familias enteras cartoneando, y tenías a padres de familia hundidos en el alcoholismo, en la droga, porque el no tener nada, el quedarte sin trabajo, y personas jóvenes que se quedaron sin trabajo a los 40 años y se cayeron del sistema, y era así, me caí del sistema. Y era caerse del sistema. Hay que saber que por ahí, no sé, o tenías 50 y te faltaban 15 años para jubilarte, por ahí tenías los aportes, pero te faltaban un montón de años para jubilarte, y te sentías mal porque una persona que no logra, que se siente mal de no poder llevar la comida a su casa, es decir, no puedo llevar el plato de comida a mi casa, o sea, destruye las familias, no las crisis económicas. Por eso me parece que tenemos que evitar a toda costa llegar a esos extremos, seguir repitiendo estas recetas que nos llevan a esos lugares. De eso sirve la historia. Nunca la historia se repite lineal, porque nunca un momento histórico va a repetirse linealmente, eso lo hemos hablado con Piñero también, ¿no? Nunca los procesos se repiten igual. Pero sí el conocimiento de la historia nos tiene que servir para saber, para tomar conciencia, si esto no se tiene que volver a repetir. Claro. No podemos creer que la solución es esto, porque esta solución ya nos llevó a esta consecuencia, que es los pibes en la calle, que es la falta de comida, que es la... Y más cuando por ahí se plantea, bueno, no les vamos a sacar los derechos y encima los vamos a reprimir. Y encima no quiero piqueteros, y encima, ¿por qué nacen los piqueteros? ¿Quién es el piquetero? Piqueteros son trabajadores que quedaron afuera del sistema, que un día dijeron, bueno, que nos veamos, vamos a salir en Cultralcó, en el 96, para que nos veamos, vamos a salir y cortar una ruta. Pero el piquetero no nace de un repollo, yo soy piquetero. Piquetero, el que estaba muerto de hambre, trabajador que veía que ya no le alcanzaba, que ya no tenía dónde rascar la olla, bueno, salgo a la ruta, me junto con otros más que están pasando por mi situación y me hago ver y me hago visible. Nadie corta una calle, nadie se va a pasar a la 9 de julio a dormir porque quiere. No porque tiene ganas, pues se va de camping. Porque si vos estás bien, yo no voy a llevar a mis hijos a la 9 de julio a pasar toda la noche en una carpa. El que hace eso porque está desesperado. Y tenemos que ser conscientes, el que está porque cobra un sueldo, que tiene un trabajito mejor, o que dentro de todo que puede llenar la heladera, todavía tenemos que estar agradecidos de poder tener la comida, ¿no? Pero uno no dista mucho de esa situación tampoco, porque si sos asalariado y un día te sacan tu trabajo y no podés conseguir otro trabajo, y te quitan los derechos y te despiden, porque si es gratis despedir, si no le sale nada, si al empleador no le cuesta nada despedirte, y te despiden cuando se le cantan, y bueno, podés pasar a estar ahí en ese lugar. Ahí vas a estar al lado de ese que tanto despreciás. Y recuerden que en ese entonces, el 2001, era la piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Era como se habían confluido, bueno, la clase media, que se le habían confiscado sus ahorros. Y fíjense que Cavallo, que el defensor de la propiedad privada, él confiscó los ahorros a la gente. Entonces, ¿qué propiedad privada si no te dejaban sacar tus ahorros? Entonces ellos hablan de la propiedad privada de la boca para afuera, pero cuando tienen que hacer las cosas, cuando tienen que estatizar la deuda, la estatizan. Vamos a escuchar a un mensaje que nos haya mandado Eduardo. A ver si lo tiene Lucas por ahí. El mensaje de Eduardo, nuestro oyente. Otra vez Eduardo. Pienso yo, si gana el señor de la motosierra y empieza a aplicar las medidas que propone, algunas porque otras son descabelladas y van a ser imposibles, ¿quién es el que más se va a perjudicar? ¿El que tiene mucha guita? No creo. El de abajo que recibe un subsidio, un bolso de comida, ¿lo va a seguir recibiendo? ¿Se va a sentir más perjudicado? Sí, pero fundamentalmente me parece que va a ser la clase media. Y ahí van a ser después los medios que empiecen a agitar, la gente va a empezar a salir a la calle y se le va a complicar la gobernabilidad a este señor. Me parece, es un razonamiento mío que tengo. Que tengan buen día. Y es que estas cosas terminan mal, Eduardo, es así, es así. Estas recetas terminan mal.
Y lamentablemente pues yo he escuchado mucha gente también cansada de todo, que yo digo, entiendo el enojo, yo no me pongo, no tenemos que poner en contra de la gente, eso es un tarado, eso es un estúpido, porque todos tenemos nuestra racionalidad a la hora de actuar, ¿no? Pero digo yo, ¿no? Cuando dicen, explote todo, total que explote todo, ya está, de una vez que explote todo de una vez y como que las cosas mágicamente se van a solucionar. Cuando explota todo, en ese que explote todo, hay sangre. Y uno no es que lo desea, sino que es lo que la historia nos muestra. Que cuando explota todo, ¿y quién pone? ¿Quién pone la sangre siempre? ¿La oligarquía? ¿Los ricos? ¿Los que están bien ubicados? El pueblo. El pueblo pone. Yo creo que en estos tiempos nos tenemos que tenemos que ser más pueblo que nunca, ¿no? Y unirnos y a veces esto de la grieta también funciona como un disuasivo también, ¿eh? A veces la grieta se termina con los negocios. Entonces, tratemos de no enojarnos con el que está al lado, tratar de comprenderlo y que no nos vendan espejitos de colores. Me parece que eso es lo más importante. Y esto que les trajimos hoy, me quedaba el último, es cortito, lo pasamos ahí al señor Mauricio Macri en los 90, no recuerdo, me parece que era 99 también, hablando también de cómo consideraba al trabajador como un costo. A ver si lo tenemos por ahí, es muy cortito. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Caballo. Luchador. Caballo. Luchador. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Bajar los costos y los salarios son un costo más. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener a Aerolíneas Argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. ¿Qué más privatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. Bueno, para muestra un botón de la muestra de los neoliberales. Acá nos manda Marianne Thompson, nos dice, ¿qué problema vamos a tener con un Menem reciclado para peor? Bueno, no, todavía estamos a tiempo, así que de evitar, ¿no?, un mal mayor. Pero bueno, son las 2 en punto, vamos a hacer un breve corte y vamos a seguir con nuestro programa de Otras Voces y vamos a escuchar a los chicos de la UNPAS. Ya volvemos con más Otras Voces. FM Crisol, pisando fuerte en el éter.